Fernández Gándara, José Luis, empresario, pero un empresario de una actividad singular que ha tenido importancia a lo largo de la historia desde el testimonio escrito, que es editor. Pero además de editor, antes impresor, que es lo que corresponde, y conocedor profundo de todos los secretos de lo que supone el riesgo en una región pequeña como la nuestra de apostar fuerte por valores universales que a su vez son regionales y a la inversa. Es un hombre de la era post-McLuhaniana, para decirlo de una manera extraña, no pedante. McLuhan era de los años 60, él es anterior. Nació en los años 50 en Santander, tiene 3 hijas, artistas las 3, una es bióloga, trabaja con él en este momento en la editorial que antes estuvo en la calle Peñas Redondas y que ahora está en Camilo Alonso Vega. Las otras 2, una anda por Londres, es artista, bailarina, y la otra está también en el mundo del teatro. José Luis es un hombre feliz que está al frente de una institución por convicciones ideológicas, culturales y quizás históricas, que es la relación de Cantabria con Israel. Parece que algo pequeño está con algo grande, pero que es territorialmente pequeño y sin embargo monstruo, en el buen sentido de la palabra, en el mundo, porque al fin y al cabo, digámoslo sin humor, el cristianismo viene del judaísmo. Y a la vez hay que señalar que todo esto, que es la parte enfática de una historia de éxito, se corresponde con unos humildes, pero tesoneros, principios que tienen que ver con el magnífico lugar en el que siempre nos encontramos, desde donde se avista ese trozo del Atlántico que es la bella y más abierta, o una de las más abiertas bahías del mundo, que es la bahía santanderina. José Luis fue aquí, en este extraordinario hotel, a Botones primero, conserje después, y sus actividades, que han sido múltiples, él nos va a hablar de ello, pasan por este esfuerzo inicial del que se siente orgulloso como hombre hecho a sí mismo. Eso no quiere decir que no pasara por los frailes como externo y además por más de una congregación. Todo ello con un poco de humor y sobre todo repasando lo que es la historia de una fuerte apuesta por la región en el momento exacto. Juraría que es un año después, él me lo va a corregir, o tal vez un año antes de estrenarse el estatuto del primer gobierno de Cantabria, cuando él abre la editorial, que primero era imprenta, que primero era Estudio 33, con nada menos que Hoyos y con Ramón Viadero, con personas a quienes pidió la colaboración y con quienes, sin tener malas relaciones, después ha ido asumiendo una creciente responsabilidad en solitario, haciéndose cargo de lo que fue su idea, que es tomando la responsabilidad en solitario de su propia empresa. José Luis, bienvenido al Hotel Real, lugar que te es menos desconocido que a mí. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Cómo se pasa de Botones a conserje, que ya es un salto, y después hablaremos de lo siguiente? Habla del recuerdo de lo que hacías en esta casa. Bueno, antes de pasar a conserje había un paso intermedio que era ascensorista. Ah, amigo. Hoy no sé si ya me parece que está en desuso, pero entonces todavía la figura del ascensorista funcionaba. Ya. Y bueno, pues es cuestión de tiempo y de hacer las cosas bien. Pero bueno, háblanos de los años, de qué es eso de ascensorista. Me ha sonado como a sereno. Yo no conocí casi los serenos, cuando daban así y yo no sé, ascensorista era uno que iba dentro del ascensor para acompañar a la gente cada vez. Claro, abría las puertas y las cerraba. Amigo, pero ¿y les acompañaba en el tránsito? Por supuesto, por supuesto. ¿Y había un diálogo, como ahí empieza una relación tuya con la gente, con el público, con los clientes desconocidos? Bueno, por aquí yo he subido a Rudolf Nureyev y a personajes del arte y de la cultura importantes, y tanto de ascensorista como luego, primeramente como Botones, luego como ascensorista y después como conserje. El hotel solamente se abría en verano y eso me permitía compaginarlo con mis estudios. ¿Estuviste en los Salesianos y en los Escolapios? Estuve primero en los Escolapios y luego en los Salesianos. Es una doble adscripción frailuna, digámoslo sin mala intención, aunque yo soy acusado de usar un poco la ironía. ¿Pero qué aprendiste con los frailes? ¿Estabas como externo? ¿Cómo es el recuerdo de ese retazo de tu infancia? Adolescencia, supongo. Sí, bueno, yo he tenido una formación en el catolicismo
y eso lógicamente crea un sentimiento de culpa difícil de superar muchas veces, es un pequeño lastre. Yo vengo de una familia por parte paterna venida a menos, trasmeranos, mi padre y mi madre. Eso tenemos en común, las dos cosas, venidos a menos y trasmeranos. Y entonces eso, pues tengo que tomar empiezo muy tarde en el colegio, empiezo a partir de los 9 años, debido a una serie de enfermedades que tengo, y mi aprendizaje en el mundo de los conocimientos lo hago a través de una maestra particular. Sí, el nombre, hay que ser reconocedor de aquellos que han tenido... Esta mujer ya falleció, sí. Se llamaba Amalia, y de ella tengo muy buenos recuerdos, una mujer muy abierta y no me adoctrinó en nada, es decir, simplemente me enseñaba los conocimientos. Ya tiene mérito, ¿eh? Y nunca me habló de religión, en ningún sentido. Ella era muy liberal en ese aspecto. Y luego me incorporo a los escolapios y ahí es donde, bueno, pues tengo dificultades, lógicamente, para adaptarme después de un tiempo grande en que había tenido una enseñanza muy diferente. Hasta tal punto que, por ejemplo, yo nazco en la calle San José y me traslado a la zona de Tetuán, Barrio Camino. Sí. Y cuando empiezo a salir a la calle, pues todas las pandillas que había allí me corrían, o sea, me veía obligado a dar rodeos por Canalejas y hacer cosas increíbles. Pero ¿y qué producía el rechazo? ¿Algo fino tuyo? ¿Algo Claro, enfermizo? me notaban que era pues... un poco finoli. Se me veía desde lejos, ¿no? Sí. Y tuve que recurrir a que mi hermano mayor me enseñara a boxear. Amigo. Y en uno de los encuentros que recuerdo, porque es un poco, bueno, un poco peridiano, ¿no? Con estos raqueros, con esta gente que se tiraban a recoger monedas, pues se mofaban de mí y tal, y hay un momento en que digo, bueno, pues si hay alguno que quiera pelear, que sea uno solamente, no todo. Sí. Y me peleo con un personaje bastante conocido, era el cabecilla, un tal Campelo, y bueno, pues al final me gana, ¿no? Pero hice un buen papel. Te dio una buena paliza, pero recibió algo. Sí, de tal manera que, bueno, pues a partir de entonces ya pude pasar por la calle. Dices, sin ya que... recibo palizas, ya me he endurecido, que es una cosa que... Bueno. Y conseguí pasar sin tener que sufrir esa serie de cosas. En el colegio pasa algo parecido. Además, en los escolapios había dos zonas. Una eran los gratuitos, que llamaban, que entrábamos por otra puerta, y otro eran los de pago. Eso me lo han dicho muchos en entrevistas, que en el centenar que llevamos. Sí, hay mucha gente, sí, y bien situada, muchos de ellos. Y entonces yo me educo en la parte gratuita. Y recuerdo, a ver, bueno, pues... Pero no tienes mal recuerdo de los frailes, ¿no? En general. Bueno, era una enseñanza muy dura, porque... Bueno, ahora se pasa con 3 suspensos, tampoco vamos a hacer comparaciones agraviantes. Se pegaba, entonces, y a mí algo me llegó también, no tanto en los escolapios como más en los salesianos. Ya. Y había abusos, a mí no me correspondió a ninguno, pero veías cosas en las cuales no podías decir nada. Hoy la en día palabra abuso tiene connotación sexual, traducido del inglés, child molester. ¿Te refieres a eso? Sí, nosotros hay veces que uno ve películas de estas en las cuales ve cómo se está abusando de gente y porque hay una situación tensa no se dice nada, ¿no? Y nosotros lo veíamos, y conozco incluso a gente que lo padeció. Que ha padecido Bueno, es desagradable, nadie lo ignora. En Estados Unidos se ha pagado en Boston y le ha costado al responsable máximo de la Iglesia allí el puesto. También en Europa, precisamente el anterior, al amigo del Papa en su viaje a Austria. Pero no debo ser yo el que añade muchos datos para no tener críticas, aunque parece que ahora van a venir menos críticas, dada la altura del centenar de conversaciones que hemos tenido. En cualquier caso, José Luis, tú has mencionado la palabra culpabilidad. Esto no es originario del catolicismo, es curiosamente del judaísmo. No voy a entrar en una discusión ideológica contigo porque sé lo que pasaría, pero me parece digno el que ambos hagamos una restitución de la verdad, porque el concepto de culpabilidad viene de ahí. Aunque luego la versión paulina es otra, pero no quiero hacer de esto una conversación de este tipo, sino otro. El año 70 o 71... tú montas la primera empresa. Queda lejos el mundo, muy lejos, por cierto,
de ser conserje y ascensorista y montas Grafiprint. Entras al mundo de los libros, pero primero como impresor. Cuéntanos por qué decides ser empresario, qué es lo que pone en tu carnet de identidad y cuál es la primera experiencia que te decide dar un salto, que eso ya es más que boxear, porque es otro tipo de riesgo. Bueno, el motivo de ese cariño por la imprenta se inicia en los Escolapios. En los Escolapios había una pequeña imprenta, una Minerva, recuerdo, alguna máquina de componer. No todo era malo, por consiguiente. Yo no he dicho que sea todo malo. Ni yo digo que tú lo hayas dicho. Adelante. Entonces, allí se inicia mi afición, cosa que estaba muy relacionada con el mundo del libro, que siempre también me interesó, por la relación que tuve de pequeño, ¿no? Tuve una relación muy estrecha con el mundo del libro, no había otra cosa, es decir, que el mundo del libro, el saber leer era importante, no había televisión, no había otras cosas, ni videojuegos, por supuesto. Entonces me inicio en el tema de la imprenta por casi una carambola, porque yo estaba trabajando en una empresa y un hermano que tengo, el pequeño de todos... ¿Qué se llama? Gonzalo. Gonzalo. Me habla de poner una imprenta en los albores de... entonces se estaba ya en la liberalización de las imprentas, es decir, hasta entonces el tener una licencia para poder imprimir era bastante complicado en la dictadura porque no daban licencias, es decir, se compraban unas imprentas a otro y era lo que... Estaba restringido. Exactamente. Entonces, a través de esa liberalización conseguimos traer pues una serie de novedades en cuanto al mundo de la impresión. Y esas novedades consisten en abaratar mucho los costes. Eran unos sistemas muy modernos, y la inversión era importante porque la primera inversión que hicimos estaba en torno a 1.600.000 pesetas de hace 30 años. Exactamente. Era el valor de 2 pisos y bueno, todo se hacía por leasing, lo cual lo encarecía todavía mucho más. Hicimos la inversión y empezamos a funcionar y a hacer libros. Nuestro primer cliente fue el ICES. El ICEX, la organización para exportar. No, el ICE. Es el Instituto de Ciencias de la Educación dependiente de la universidad, que estaba Francisco Susinos. Sí, de feliz memoria, fue director de instituto, profesor. Y hacíamos unos libros a un coste tan bajo que, bueno, ellos lo vendían en toda España. ¿Y qué tipo de libros hacíais, José Luis? Eran dedicados al mundo de la enseñanza, a las reformas educativas, a la formación del profesorado. ¿Es la etapa de Villar Palasí antes o después? Después. Es que en esa dicen que se hace rico, empieza a hacerse rico Jesús Polanco, que en paz descanse. Es posible, yo creo que me parece que es posterior a la democracia cuando sale El País. En cualquier caso, tú el año 83, que ya es un salto, hablábamos del 71, decides cambiar de actividad y estableces lo que se llama un sello editorial. ¿Por qué no explicas a nuestros televidentes en qué consiste tener el sello editorial de Tantín, que fue la primera actividad en ese campo? Bueno, nosotros entendemos que con la autonomía tiene que haber una serie de libros que difundan los valores de nuestra cultura, nuestra forma de ser. Y consideramos que una forma de llevarlo a cabo es crear una editorial de corte regional, de corte cultural cántabro, cantabrista, y eso es lo que nos mueve a desarrollar este sello editorial. Para lo cual pido colaboración a una serie de gentes, una de ellas es José Ramón Saiz Viadero, y el cual... y el difunto Hoyos, el magnífico... Y Hoyos se incorpora... artista. También, sí, pero a través de otra de las sociedades. Teníamos varias sociedades, una era América Grafiprint, otra era Estudio 33, y el sello editorial en el cual se incorporan una serie de gente. ¿Qué te llevó a... Ramón tenía experiencia con librerías y con cierta... Sí, pero Ramón nunca formó parte él directamente de la editorial. No, lo que te quiero decir es que, bueno, Ramón era visto, creo que con algo de injusticia, un peligroso marxista, leninista. A ti, tú no se te veía así, aunque Marx era judío, no digo que tú lo seas, la proclividad viene, un poco de humor tenemos que usar así. ¿Cómo fue por su importancia cultural o el hecho de que
te rodearas de personas precisamente a la izquierda, como era Ramón, sobre todo entonces, y Arribas. Ramón había tenido una editorial que fue Puntal. Sí, yo recuerdo. Y con él habíamos hecho alguna edición. Que era más bien la experiencia editorial la que os reunía. Sí, cuando nos iniciamos como imprenta, hicimos varias ediciones para gente debido al coste que llevamos a cabo. Hay que pensar que cuando nosotros nos iniciamos en la profesión, el gremio de impresores se reúne y deciden que no nos suministren papel, es decir, que éramos una empresa que estábamos tirando los precios, que estábamos yendo contra la actividad, ¿no? Y contra los intereses del colectivo. Del colectivo, cuando nosotros creíamos que aportábamos algo nuevo y que eso podía servir para revitalizar. Era la competencia además, ¿no? Sí, pero claro, había una descompensación grande, ¿no? Pues nosotros con unos medios modernos hacíamos mucha producción y... ¿Y empiezas ya en Peñarredondas? No. No, eso es después. Porque eso es la librería casi 4 años más tarde. Empezamos en Daoiz y Velarde, donde está ahora la Rana Verde. Entendido. Allí mismo, en ese mismo local. Sí. Muy pequeñito y que nos acusaban de que no podíamos hacer los libros que hacíamos porque no había espacio. Y 4 años más tarde, no digo quinquenios porque eso era exsoviético, es cuando vas a tener la librería de Peñarredondas. ¿Es así? No, eso es bastante más tarde. ¿Más de 4 años? Sí, eso es más tarde. Primero abrimos América Graphic Print, después abrimos Estudio 33, después abrimos la editorial Tantín. Pero todo en el contexto de Hernán Cortés, Daoiz y Velarde. Bueno, eso hemos dicho. Ahora, 5 años después de Tantín o más es cuando vas a la librería. En Peñarredondas estamos hablando de los años 90 ya. Quizá 90. Sí. Bien, y acabas actualmente en Camilo Alonso Vega. En Camilo Alonso Vega y en Virgen de la Paloma. Lo cual significa que ha llovido mucho y ya en solitario, con una hija tuya y con empleados. Sí, ya en este caso sí. Habíamos tenido otra empresa con la que habíamos colaborado también. Podríamos entretenernos más en tu biografía profesional desde el principio hasta ahora, pero creo que el retazo ha sido suficiente y ahora hay que ir a lo producido. ¿Cuántos libros han sido apadrinados y dados a la luz bajo tu férula? Con el sello, más o menos. Con el sello editorial, ayer aparecían en el ISBN 498 títulos, pero diversos, sin registrar, es decir, con el sello, puede que nos aproximemos a los 1000 libros producidos, 1000 títulos. 1000 libros, de los cuales títulos, vamos. La inmensa mayoría de los autores, o todos, son de Cantabria. En un porcentaje alto, sí. Vivos y muertos. Sí, por supuesto. Vamos a ir con ello. ¿Por qué no hablar de colecciones? Yo tengo sobre la mesa, porque te lo pedí, te agradezco mucho que nos lo hayas traído, muchos. He hecho un orden absolutamente improvisado y tenemos, por ejemplo, aquí un bloque de historia. Aquí hay un libro, yo al presentárselos a la cámara a mi amigo Miguel, te da pie para hablar de ello. La historia ha ocupado un sitio importante, lo hacemos en orden. Primero la prehistoria y luego aquí hay un libro que va por la 3ª edición y que nada es más justo que no publicitar lo que hacen los amigos y que está bien hecho, que es, a juicio mío, al fin y al cabo he sido crítico de libros, el mejor de los bastantes que ha hecho de José Ramón Saiz, El Ducado de Cantabria. ¿Por qué la historia? Aquí hay otro, volveremos sobre estos, habla de los 3, aquí dice obras completas de José María Pereda, esto va luego. Primero historia. ¿Qué lugar ocupa la historia en tus colecciones? ¿Por qué lo consideras importante? De la historia ya me ha hablado Menéndez Pelayo. Había que cambiarla, modificarla, dar nuevas opiniones, hacer revisionismo histórico. Bueno, aquí hay una cuestión que es la siguiente. La Historia General de Cantabria, que son 9 volúmenes, ese es el primero, era una obra necesaria. Con esa colección han estudiado mucha gente, es decir, que la historia estaba dispersa, la historia de Cantabria, había trabajos muy buenos, pero estaba dispersa, no llevaba un orden cronológico, como aquí se consiguió reunir, y además que colaborasen un grupo amplio de expertos. ¿Cuántos libros son estos? ¿Quién la dirigió? La coordinó José Ramón Saiz Viadero. Sí. Y son 9 volúmenes.
Entonces ahí se recoge... ¿Quiénes resaltarías, para no citar a todos, los principales colaboradores o más notables, o que crees que han dado un énfasis original a la...? Bueno, hay trabajos interesantes, ¿no? Porque cada libro lleva uno o dos autores, pero detrás hay un equipo de colaboradores. Yo creo que José Luis Casado Soto tiene ahí... Soto, el director del Museo Marítimo. Sí, tiene un volumen ahí interesante que es explicando el grabado de Brown, en cuanto a cómo se habían tomado los apuntes para hacer esa composición. ¿Y qué puedes decir de la acogida, al fin y al cabo son 3 ediciones, de este libro de José Ramón, que supongo que como todas sus criaturas, hay quien dice teme al hombre de un solo libro, que es Santo Tomás? Bueno, a él no hay que temerle, o hay que temerle mucho porque tiene ya muchos. Este es el que más me gusta a mí. Aparte de las cosas de prensa que excluyo porque él conoce bastante bien de memoria los esquemas de las aportaciones del periodismo escrito de Cantabria y de España. Bueno, él tiene una intervención parlamentaria, ¿no? Sí. En la que solicita recuperar el título de Ducado de Cantabria. Sí. Y entre los clientes de la librería, pues hay gente que me pregunta qué es eso del Ducado de Cantabria. Claro. Y yo le digo que esa proposición que él hizo, que la recoja en un pequeño libro, que no es ese, se me ha quedado, le pensaba traer, sí. Es una cosa muy delgadita. Sí. Pues para, sí, yo tengo casi todos los libros. Para cubrir, diríamos, esa demanda del mercado. Y lo sacamos en una feria del libro y se venden 1000 ejemplares. Ahora que no nos escucha, ¿tú no crees que él, que no tiene sesgo cuando trata temas históricos, sin embargo puede tener un cierto empeño en hacer que todo sea cántabro cuando es cántabro Astur, y les resta un poquito a los asturianos, en cuyas fuentes ha bebido inteligentemente, por un lado para restituir cosas que no estaban dichas o asumidas por ellos, pero por otro para forzar un poco el pie, por usar un término de la métrica, que todo sea cántabro, España es Cantabria, el mundo es Cantabria, etcétera, y lo digo con el cariño que es conocido y no vamos a ocultar, no exento de críticas históricas que siempre me dice en bromas. Bueno, algo ha pasado aquí, ¿no? Aparte de lo que podamos decir en los libros, porque todavía queda fuerza en ese sentido. Claro. Ahora mismo tenemos una entidad con una proyección internacional y situada ya no en el entorno europeo siquiera, ni en el entorno de España, sino en el entorno mundial, muy puntera. Y eso quiere decir que eso es algo. Aquí ha habido cosas importantes, ¿no? A pesar de la población tan pequeña. Y siempre hemos tenido, pues, diríamos, los límites de Cantabria siempre han ido recortando muchas de los logros. No somos gente que nos guste presumir, ¿no? Yo creo que... Bueno, pero nadie nos puede quitar que las vacas en Texas las metió Escandón y que en nombre de esta televisión, y siendo director activo José Ramón, pues hemos ido a filmar la casa en que nació y ahora vemos a un ilustre mexicano que viene por otra esquina de la pequeña región, que no sé si será infinita, pero tiene esta importancia y bueno, y hemos cubierto en una etapa estas cosas y estamos orgullosos de ellas. Creo que no entras en los contenidos de los libros, salvo en valorar, como es lógico, su calidad y tal. Pero sí preguntarte si hay algo que esté pendiente en la parte histórica que te gustaría que se trate o que estás evaluando o que te han propuesto. Sí, hay una parte, vamos a decir, desconocida, ¿no? Y es la parte que corresponde a la estancia de los judíos en Cantabria. Se sabe que hay vestigios en Laredo y en San Vicente. Yo me he encontrado con alguna persona que se apellida Laredo, claro, que es judío, y además ha tenido un cargo importante, y él sabe que su apellido viene de este Laredo, que es el primero, aunque hay varios más en el mundo, y además que sus antepasados intervinieron en la liberación de Sevilla. ¿Deseas, por consiguiente, tratar este tema con cierta profundidad y hacer una compilación o algo? Porque, por otro lado, tú eres el responsable, nos hablarás de ello, de la Asociación Cultural Cantabria-Israel. Sí, he intentado buscar, diríamos, esa parte menos conocida, ¿no?
pero sin ningún éxito. Es decir, que hay además una serie de premios internacionales Sí. que dotados para esa parte histórica. Pues te advierto que no es este el lugar para sugerirte, pero el propio padre González de Echegaray, amigo nuestro, eminente hombre de la cultura y presbítero en Cantabria, canónigo confirmado recientemente por el nuevo obispo, tiene un extraordinario libro sobre Jerusalén, y estoy seguro que si no abordara él alguno de los aspectos, si lo tratas de manera enciclopédica, te iba a sugerir quién puede tratar esto a fondo. No ya Manolo Revuelta, porque desgraciadamente acaba de morirse y era otro conocedor de este asunto. Habrá sin duda gente joven. Sin ánimo de contrariarte, yo conocí a una persona que se apellidaba Laredo, Sam Laredo, que era marroquí, pero era el encargado de los libros de Jesús Polanco en Estados Unidos. O sea que lo de Laredo da mucho de sí. Acabamos de citar a Escandón. Como sabes, el Río Bravo divide un nuevo Laredo, viejo Laredo. Laredo es un nombre que está doquier. Y creo que vale la pena profundizar sobre esto. ¿Tú qué crees? Volviendo al topicazo de una de las más apasionantes polémicas de nuestra historia de medievalistas. Aquel inmenso abulense que era don Claudio Sánchez Albornoz, opina, grosso modo, que somos más cristianos que judíos, y su colega, socialista también, que enseña en La Joya en California, opina, sin embargo, don Américo Castro, que somos tan judíos y árabes, sobre todo árabes, como católicos. ¿Tú tienes alguna posición con relación a esa polémica o dejas a los medievalistas su histórica polémica? Yo tengo mi teoría personal, no Venga, está fundamentada, ella, pero sin ánimo de contrariarles. muy utópica. Bueno, hemos hablado ahí que la población que sale de Laredo, los judíos que salen de aquí se asientan precisamente en Marruecos, en Tánger y Tetuán. Hay incluso alguna zona que se llama la zona de Laredo, una cosa así. Sí. Y es posible que esa persona pues tenga algo que ver en ese sentido. Es decir, que hay un libro de apodos y motes de la Villa de Laredo que son los mismos que utilizaban en esa zona de Marruecos. Yo no sé si es Tánger o Tetuán, una de esas ciudades. De cualquier manera, hablando de la teoría, la pregunta que me hacías, hay una cosa, en Cantabria se pasa de una situación a otra en la cual es una población que no tiene una trayectoria industrial ni grandes conocimientos, entran las fundiciones aquí y empiezan a fabricar. Esto se convierte en Cabo Cañaveral, es decir, en un momento determinado toda la tecnología de construcción de barcos para cruzar el Atlántico y las fundiciones y todo eso. Esquilman nuestros montes, en cierta manera. Pero surge aquí, pero no con unos fundamentos, diríamos, del lugar, es decir, es una tecnología aportada. Yo hay uno de los escritores que además me dice que no haga uso de ello, que no es nada sospechoso. Ya estamos cumpliéndolo. Y me dice que entre los fundidores, lo primero que vienen son fundidores, algunos de campanas, también de cañones, y hay un tal Simón, se apellida Simón, y viene de fuera, es decir, y es a partir de ahí cuando, vamos a decir, se desarrolla la tecnología y hay una proyección de Cantabria importante en el mundo. Sí. No lo sé, pensemos que por ejemplo... Habría que explorarlo, quieres decir. Exactamente. Me parece bien, esto está alrededor de la Cavada, de Liergan, es mi segundo apellido, Uslé, tiene que ver con Usley por corrupción, pero eran belgas. Bueno, es una teoría más, no creo que lo que es una predilección tuya de carácter temático sea lo que te obliga a los contenidos, aunque sé que en este lugar escribías, lo voy a revelar, me decías antes, esas dos cosas se llaman el Salón de la Escritura, cuando hacías aquí poesía enamorada mientras eras entre ascensorista y botones, no perdamos eso de vista. Yo ya entonces era conserje de noche. Conserje de noche, que es cuando la poesía fluye más. Exacto. No la hieras ni con el pétalo de una rosa.
Pasamos a la literatura, puesto que hablamos de poesía. La historia, sin dejar de utilizar ese raro humor que yo uso y que puede no ser del gusto de todos los directores de televisiones del mundo, pero sí de mi viejo amigo, gracias a Dios, hace que vayamos a la literatura. Este es José María de Pereda. Esto sí que tiene mérito. Aquí has hecho las obras completas de Pereda. Pereda es un monstruo del siglo XIX. Es una pena que no nos hiciera caso Miguel Ángel, el anterior alcalde de Polanco, para hacer una macroexposición de los 4 grandes del siglo XIX. Queríamos haber contribuido allí y nos dio buenas palabras, pero luego no pudo ser, por lo que fuese, sin que se hicieran mal las cosas. El actual alcalde quizás nos haga caso, porque a Pereda no hay por qué celebrarle solo en sus centenarios. Un clásico es un clásico. Con esto quiero decir que Alarcón, Valera y Pereda estaba más o menos previsto que hubieran tenido una macroexposición ya de tamaño nacional con la aportación de las instituciones de todo carácter de España. No pudo ser. Pero bueno, tú has hecho algo muy importante, que es reeditar sus obras completas, nada menos que con uno de los máximos estudiosos en el mundo, que es el doctor Clark, Anthony Clark, entrañable amigo de quien es una especie de padre intelectual mío, de que cada vez que hay una ocasión lo utilizo, que es don Ignacio Aguilera, el histórico, tremendo, magnífico, generoso, el director de la Biblioteca Menéndez y Pelayo. ¿Qué ha supuesto esto? Has ganado dinero con ello, habrás tenido una subvención. Te quiero dar la oportunidad de hablar de esta obra porque sé que es muy importante, y también de sus colaboradores, entre los que está nada menos que otro buen amigo mío que enseña el siglo XVIII en Columbus, en Ohio, que es el doctor García Castañeda. ¿Qué significa esta obra? ¿Por qué haber reeditado a Pereda? ¿Y tienes o no adhesión a esta opinión mía de que a Pereda hay que seguir leyéndole? Bueno, en primer lugar, intentando leerle. Nosotros, yo quería dejar un poco claro la situación de las subvenciones. Nosotros vivimos de vender libros. Claro, claro, yo no lo he objetado. Es más, te aludo a ello porque no sé si sería bastante. Entonces, en concreto en esa obra, es una obra muy costosa. Era una obra que estaba prevista en 5 años y llevamos 18. Era una obra que estaba prevista en 5.000 páginas. Y, eso me consta. Y llevamos van a ser casi 9.000 porque van a salir 11 volúmenes. Creo que vais por el 9º o el 10º, cuando yo llevo la cuenta de esto. El octavo. Y estamos preparando 3. Además ha muerto alguien, ¿no?, que iba a tratar con el propio Manolo Revuelta. Sí, bueno, son colaboraciones, porque claro, el tema de cada volumen tiene, por ejemplo, en estos 3 últimos volúmenes, Castañeda el que los va a llevar a cabo. García Castañeda. García Castañeda. Y es un gran perediano. Sí, y como José Ramón, un buen estudioso de la prensa vía Pereda. Ha llevado 5 años estos 3 volúmenes de investigación. Y hay unas críticas antes de salir ya importantes. Historia de la literatura de Albor ya hace referencia a nuestra obra hace años. E incluso ese volumen, el 5º, el Ministerio de Cultura también lo apoyó. Claro. Me refiero en el sentido de comprarnos unos libros. Bueno, yo pienso que Pereda es un personaje que hay que conocer para saber un poco cómo somos. Intransigente, huraño, católico, pero inmenso escritor del XIX. Bueno, tiene de todo, ¿no? Hay un Pereda desconocido que ahora se está viendo. Hay un Pereda incluso muy regionalista, yo pienso que es una asignatura aquí pendiente. Pero ¿no? se olvidó un poco de Trasmiera, tu tierra y la mía, ¿eh? Él eso no lo trata. Sí, ahora, lo trata compensatoriamente, cubría más tarde. Sí, él no trabajó mucho esa zona. A mí hay un episodio, querido José Luis, que me gusta mucho y tiene que ver con tu pelea de cuando eras incipiente boxeador, porque me parece que es en La Puchera, que es una de las que más me gusta. Yo leí Pereda entero, nadie lo cree, el propio Leopoldo López Alcalde no lo creía, pero lo leí para probar y que me diera sobresaliente un extraordinario escritor que se llamaba Vila Selva, especialista de la época cuando estaba en la facultad. Eso me llevó a Polanco, fotografié la casa y precipitadamente, pero lo leí entero, porque sabía que iba a tener buena nota, porque era el periodo que a él le gustaba, 18-19. Y además era muy católico, era un especialista en Donoso Cortés.
Entonces eso me llevó a apreciar la manera en que trata, por ejemplo, una pelea entre los vecinos de un pueblo y otro a pedradas y palos y cosas allí, tal que me ha recordado lo que tú decías cuando hablabas de los raqueros. Y yo tengo una teoría que además he expuesto. Pereda, a alguna gente le parece mal que no pregunte, que opine tanto, pero para eso estamos. Y es que si se le quitara el concepto de las quebrantas, sus y arriba, a ellos, las cosas que tienen la galerna locales, su valor sería tan grande o mayor que el de Hemingway, cuando habla del Gulf Stream. Pero bueno, eso incluso lingüísticamente desde el punto de vista del habla. No me dijo que no el doctor Clark, aunque él no es especialista en el mundo del habla o en Coserio, etc. Quisiera cambiar de tercio. No hay ningún género que no hayas tratado. Hablemos de niños. Los niños, aquí pone Cantabria, cuentos de la tradición oral, que esto no será necesariamente para niños, pero sí lo es Pinocho y Paladino. Yo creo que estos son dos textos bonitos, de más tamaño. Este es un libro un poco de lujo, no sé. ¿Cuánto vale este libro, José Luis? Ese está en torno a 40 euros. 40 euros, pues claro, es un libro con ilustración cara. Es un libro de arte, vamos. ¿Verdad? Sí. Háblanos de por qué fragmento ha cubierto tu editorial de los niños. ¿Son cosas generales o de Cantabria o cómo has abordado ese? ¿A ti te gusta hablar del mercado? Pues ese fragmento del mercado. Bien, hay dos cuestiones. Hemos considerado siempre que una editorial regional tiene que tener también una dimensión más fuera de su ámbito, para poder incluso traer y transmitir esa cultura que él está escribiendo o está llevando a cabo. Y entonces, en cuanto a los cuentos de la tradición oral, es una colección. Ahora vamos a publicar el 5º volumen. Este es el número 1. Esto es de García Preciado, que recientemente tuvo un reconocimiento en Torrelavega, si no me equivoco, ¿no? Sí, tiene una labor tremenda, Jesús. Sí. Y es una persona que durante años ha recogido. Hay unos cuentos maravillosos. Ya es hora de que se le hiciese. Bueno, todo el mundo la reconocía, pero un reconocimiento fuerte, como parece que se le ha hecho ahora, ¿no? Exacto. Estas ilustraciones son bellísimas. ¿De quién son? Son de Víctor, del hijo. Es un gran dibujante, además. Fíjate, esto me recuerda a Alma Tadema, es una cosa fina, ¿verdad? Muy buenas. Pues no conocía todos los yo, libros están muy bien ilustrados y desde luego pensamos... Es como una especie de simbolismo, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con la cultura celta también y hay mucha ¿Sabes? Simbología celta. Visto así, que me recuerda, independientemente de pues esa etapa de Puvis, de Chaván y de tal, tiene esa finura un poco espiritualista o mítica. Esto va por el 4... Vamos a sacar el 5º. Y háblanos de esta secuencia, en qué consiste y qué... Bueno, en recuperar toda la tradición oral en cuanto se refiere a los cuentos. ¿Y se recoge por zonas de la región? Sí, hay unos cuentos maravillosos, además de mucha enseñanza. Quisiera hablar con él, no sé si tendremos oportunidad más adelante, pero el mundo no se agota hasta que no se acaba la vida. Seguro que sí. Y directores pasan, comunicadores quedan. Seguro que sí. En todo caso, querido José Luis, hablemos de la mitología. Veo aquí otro género, la mitología. Bueno, la mitología es la mitología de Cantabria, en este caso según Gustavo Cotera. Hemos hablado con Gustavo, qué encantadora persona, ¿eh? Sí, es un hombre que lo lleva dentro. Sí. Y desarrollamos una empresa en Santillana, que fue la cobuca de la mitología, basándonos en una experiencia que tuvimos en la librería de Peñarredondas, que hicimos una librería prácticamente temática, con una zona dedicada a los personajes de la mitología. Había, me parece, que un programa de televisión española en que lo sacaron como un lugar con encanto para visitar en Santander, y nos dieron un premio, el segundo premio de escaparates también, de estos que da el ayuntamiento. José Luis, este es el momento de preguntártelo. Si a ti te dijeran, aparte la connotación regional, yo no sé si decir regionalista, tú sabrás que es mejor. A mí me gusta regional. También a Ortega le gustaba provincial, más que provinciano, desde luego, no es lo mismo. Pero si te dijeran el énfasis, aparte de la región,
principal de tu labor como editor, ¿en dónde está? ¿En qué género? ¿En qué aportación? Aparte del mercado, que tú tienes que cubrirle, como es natural, entero. ¿Dónde está tu máxima aportación? ¿Económica o de...? No, es que siempre vas a lo económico, es una yo soy deformación profesional no, que tienes. Yo soy empresario. Pero no, ¿dónde está tu máxima aportación de fondo, de tu predilección temática o de contenido? Hay una cuestión que es la siguiente. Yo creo en la cultura como algo que nos envuelve, es algo que es de todos. Y no es preta porter, tiene que tener raíces. Bien, entonces me refiero a la cultura nuestra. Sí. Y en este sentido pienso que bueno, tenemos muchas manifestaciones de esto que puede ser nuestra cultura. Sí. ¿Cuál es en lo que yo pues tengo más interés? Pues creo que lo he dicho antes, es en descubrir esos misterios de la historia que no están suficientemente aclarados o puestos en la superficie. Y creo que es una cuestión de tiempo, claro. Porque yo he visto cómo detrás de un libro ha surgido otro, motivado por el anterior, en el cual se han abordado situaciones que no se conocían. Y pienso que ese es el camino. Ahora nosotros vamos a asistir en Frankfurt este año, hace años que no vamos a ir a la Feria de Frankfurt. Aquí tengo que interrumpirte. Tú ya tuviste un premio en Frankfurt. Habla de todo ello y perdona mi interrupción. Estuvimos en el 91. Sí. El Ministerio nos seleccionó pues precisamente con Eso las obras de Pereda. Me había olvidado. Las obras de Pereda y otra serie de publicaciones, como fueron 3 relatos de Álvaro Pombo, Jesús Pardo y Alejandro Gándara, y también una cosa de Martínez Cerezo. Sí. Y Antonio. Sí. Estuvimos, pero fue cuando España fue país anfitrión, sí, era invitado. Sí. Este año es Cataluña. Ya. Y con la polémica correspondiente de escritores en catalán y en español que tanto ha dado que hablar. Ya, lo que pasa es que muchas veces... No te quiero desviar, perdóname. No, pero quería hablar también un poco de eso. En este caso, Cataluña, que tiene 265 editoriales. Sí. Es uno de los lugares... Hombre, es la Meca, 6 Barral. Sí, pero no solamente en lo que se refiere a España, sino en el contexto europeo. Y hay que pensar que hay 105 editoriales de la dimensión de la nuestra, es decir, que facturan menos de 600.000 euros. 105. Sí. Eso nos da una dimensión bueno, pues del mercado que existe y del interés que puede haber. ¿Para ti, José Luis, es un referente Cataluña también como editor, en cierta manera? Bueno, hay que pensar una cosa. Hay muchas contradicciones, ¿no? Una de ellas son los lectores. El número de lectores en Madrid es mayor que en Cataluña, a pesar de tener más editores. Sí, me parece que están en un 61% o algo más. Ajá. Mientras que la media en España está en un 54% y creo que Cataluña está sobre el 57%, como aquí. ¿Y Cantabria? ¿Qué porcentaje está por encima de la media, el 57%. ¿Tú crees que somos una región culta o una región alfabetizada y que sabe leer? No, se compran muchos libros en Cantabria. ¿Y se leen luego? Bueno, siempre puede haber un porcentaje que no, pero si un libro se compra es para leerlo. Si no lo lee el que lo compra, al final hay quien lo lee. Todo el seguro. mundo puede no ser tan pragmático. A veces la gente lo hace a peso por prestigio para llenar un mueble. Pero no quiero ser un poco vitriólico, que es un término que usa Chusmanu. Eso se puede hacer en un momento puntual, pero hay que pensar que del 2000 al 2007 hemos pasado de un porcentaje de un 33 a un 57. Y eso, claro... Es notable, es un 20 y tantos. Pero todavía no estamos en las cotas de Europa, que están sobre un 75 y un 80, muchos países, y un 85. Pues yo quiero decirte algo, José Luis. Hemos llegado a un punto, consumimos tiempo, charlando amigablemente. Aquí hay muchos más libros de relatos, por cierto, de Pardo, que es una persona que yo admiro, y he dicho vitriólico, casi vitriólico, múltiples móviles, los emboscados del Miera. Estos son el cariñoso, la historia de nuestros bandidos, que puede que no lo fueran tanto, otros los han llamado guerrilleros. Aquí está el Camino de Santiago en Isla, algo muy puntual. Por cierto, un simpático libro de artículos, que es una envidia que me da verle, que es un buen modelo para que hablemos algún día. Me he traído a propósito. De Antonio Martínez Cerezo,
El diario de un estío, donde por cierto menciona personas ya desaparecidas, yo conozco muy bien este libro, que hizo de una forma muy meritoria en un verano, día a día. Hay 40 leguas por Cantabria, La Leva, esta es muy bonita portada también, de Pereda. Y volvemos a lo de siempre, está entre los cuatro grandes, y está Valera, y está Alarcón, y está nada menos que ese gigante español que fue Galdós, tan apegado a nosotros, donde escribió, donde quiso y donde amó, y donde además mostró su tolerancia de dulce canario tratando con nuestro Pereda, pues por qué no otros muchos. Pero hemos llegado a un punto donde yo tengo que sorprenderte, como siempre hago, mientras pueda. Parece que estamos cerca del final de una etapa de nuestra experiencia comunicativa, audiovisual. Y aquí te voy a preguntar, ¿tú has vuelto a nacer alguna vez? Sé que has tenido un accidente, que murieron 2 personas, que no es que a mí me guste el drama, que quizá por no gustarme demasiado y hacer las cosas un poco serias, no exentas de humor, no tenga unas capacidades de prolongarme en vida, pero ¿qué se siente cuando uno está a punto de morir y cuando han muerto personas que parece que venían enfrente de ti a una hora de la mañana? Y yo sé que no esperabas esto, pero las cosas humanas cuentan mucho en estas conversaciones. Pues sí, es importante porque en algún momento incluso he estado pensando en escribir algo sobre ello. Murieron 2 jóvenes que venían en tu dirección de forma inadecuada por la mañana. Sí, es correcto. Y casi te matan a ti. Y a mi esposa, sí, que fue la que llevó... ¿Tu mujer? ¿Cómo se llama? No, yo no te he preguntado por mujer. Suelo preguntar siempre por las mujeres. Sonsoles. O sea, que tiene el mismo nombre que la mujer del presidente del gobierno. Y yo también, José Luis. ¿Y ella es cantante también? Bueno, no sé, cantará bien en casa algo. Hablemos de lo trágico porque cuenta. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde y hace cuánto? Bueno, fue el 6 de diciembre y fue un hecho pues terrible, ¿no? Ese tipo de experiencias uno sale afectado en el punto de que empieza a comprender situaciones que, bueno, pues que ha podido leer o que ha podido oír de otras personas, ¿no? Pero cuando uno no tiene culpa de nada, ve que es una cosa que no tiene sentido, que esto puede ser pues similar a situaciones que pueden pasar personas que son víctimas de un atentado terrorista o de una guerra. Entonces claro, sin esa intencionalidad, pero hablas de las consecuencias. Entonces es bastante difícil de admitir, ¿no? Porque deja un pozo importante en el cual muestra que la vida es una circunstancia, pero muy puntual. Te he visto un poco de tiemblo, que es lo que me gusta a mí en estas... Esto que alguno cree que son entrevistas, son conversaciones televisivas, con tuteo, pero con respeto. Sí. Francamente, José Luis, ¿te dieron pena tus involuntarios agresores, los jóvenes aquellos? ¿O no? Porque uno expresa también la sorpresa, el fastidio, o quizá ni debo preguntarte esto, desde luego no es morboso. No, vamos a ver, hay una cuestión que es la siguiente. Según todos nuestros conocimientos, y yo en ningún momento perdí el conocimiento en este caso, es un cúmulo de imprudencias por lo que ocurrió esto. Claro. Y entonces, en ese sentido, hombre, la vida humana hay que valorarla siempre, ¿no? Pero uno no puede, no sé... Arriesgar hasta poner en juego la de los demás. Claro, es que... Me estás respondiendo, aunque creas que no me estás respondiendo. Es muy difícil, ¿no? Decir, bueno, estos chicos, pero es que llevaban todas las cartas para que eso sucediera, ¿no? ¿En dónde fue? ¿A qué altura y qué coches eran? Y ya no pregunto más de esto. Fue en Urbel del Castillo. Qué nombre tan bonito, ¿dónde era? Muy cerca, llegando muy cerca a Burgos. ¿A dónde ibas tú? Yo iba a Madrid. Ellos venían de Madrid y eran sobre las 9 menos cuarto, una cosa así, lo cual habían madrugado o no se habían acostado, que es lo más posible porque el despiste fue que se colocaron en otro carril sin ningún motivo. Ya, eso también puede pasar sin querer y a otra hora. En cualquier caso, tratado esto, que te hace apreciar la vida y distanciarte y llamar a la circunstancia, lo cual es un poco existencial, me satisface la respuesta. Cerca del final, querido José Luis, tengo algo que preguntarte que es importante y que es político. Tú fuiste 2 años
creo que el año 95, presidente de ADIC, la asociación esta en la que Rafael de la Sierra, a quien tengo simpatía, pero que intentó ir contra el PRC y ahora es uno de los líderes del partido, y con otro partido obtuvo muy pocos votos, era presidente y es una persona respetada y apreciada socialmente. Pero ¿por qué no decir lo que ha ocurrido? Es decir, se necesita mucho ADIC, donde creo yo que están unos, se exagera, pero unos ciertos más radicales, con Colsa al frente, que intelectualmente aprecio, más radicales que el propio PRC y desde luego que Miguel Ángel Revilla. ¿Crees que hoy es necesaria la asociación o tendría que tener alguna reorientación, tú que fuiste presidente y yo que no me meto en lo que no me llaman, pero que lo pregunto todo? Bueno, yo creo que eso en diversas reuniones ya la directiva se lo ha cuestionado, ¿no? En evolucionar hacia una fundación. Hoy no eres directivo. No, soy un miembro más de la asociación. ¿Pero cómo lo ves tú? Hoy el partido y la asociación hacen cosas distintas, pero tan distintas. Bueno, yo creo que ADIC no tiene nada que ver con el partido en el sentido Hombre, que... nada cosa pertenece al gobierno. Es una persona que forma parte, pero hay también componentes de otros partidos. Otra cosa es que él esté ahora mismo en un cargo, ¿no? Ya. Pero no hace política de partido. Lo que sí puede haber, claro, puede haber cosas en las que se encuentren, pero también puede haber cosas en las que se critiquen. Lo que sí es cierto es que la evolución natural de ADIC sería hacia una fundación o un patronato. ¿Por qué? Porque eso lo que iba a conseguir era desarrollar trabajos pues a través de becarios, que podían ser trabajos en el tiempo, es decir, que no fueran, que no acabaran con el gobierno de turno. Si hay un proyecto importante, no sé, económico, de algún tipo, hay veces que las legislaturas no da tiempo y el que viene detrás lo cambia o no quiere saber. Entonces, en ese sentido, como una fundación con corte cantabrista o regionalista, como se quiera, Sí. podía tener una labor importante hacia la sociedad, que fuera un catalizador y que además, desde un punto de vista profesional, en este caso podía ser con universitarios que salen, ya tenemos una universidad muy potente, pudieran desarrollar trabajos becados en los cuales de un corte importante, bueno, pues relacionado bien con la economía o con la cultura, etcétera. Creo que eso es una labor importante y en otros lugares ya existen, hay otras fundaciones, la Fundación Trías y hay, etcétera. Eso no impide una jornada que a mí es la que más me gusta. No soy un conocedor profundo, esto ha funcionado casi no diré 20, pero las 2 décadas casi que yo he estado yendo y viniendo fuera de Cantabria, pero el día infantil, eso me gustaba mucho y a eso he asistido. Creo, José Luis, que hemos hecho un recorrido somero, como son en la televisión, poniendo en la superficie el mérito de tu vida como empresario, partiendo de ser botones en el maravilloso lugar en que nos encontramos, el Hotel Real, pasando por la impresión, yendo después a la edición y ya con una decena de importantes colecciones, entre las que a la cabeza, sin duda alguna y sin demérito de las otras, pongo el trabajo del señor Clark y de los demás contribuyentes, entre los que está González Herrán, catedrático montañés, de prestigio en el mundo de Santiago de Compostela y otros. Ojalá tengas la posibilidad de seguir aumentando. He visto un pattern que es casi cada 4 años aumentas la actividad o la modificas, pero en la dirección de relanzar tus propios asuntos. Te deseo mucha suerte y que siga floreciendo todo esto, porque donde están los libros está alguna forma de verdad. Los libros son dialécticos. Decía Marañón que el libro es una criatura celeste. Agradezco tu gentileza de venir hoy aquí y hay que decir hasta luego a nuestros telespectadores de Telecabarga, a los seguidores afectuosos y no tanto críticos que han venido siguiendo más de un centenar de entrevistas que quedan como importantes documentos de algunas personas que fallecieron, otras que están vivas,
Testimonios en los que no se eludió lo dramático y lo trágico sin morbo, donde apareció el humor no cáustico y desde luego sin el regocijo de la vocinglería de concesiones que no fueran a la altura de nuestros distinguidos dialogantes, de las personas con las que hemos tenido la satisfacción y el honor de conversar. Todo es siempre provisional en la vida hasta que se cumple el ciclo biológico de nacer, reproducirse cuando se puede y se tiene esa suerte, avanzar y luego morir. Porque la muerte es la vida. Pavarotti, decía yo recientemente en un artículo, sigue cantando después de muerto. José Luis, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.